Buenos días, chicos. Después de haber analizado en la unidad 1 la ley de Ohm y en la unidad 2 las leyes de Kirchhoff, en esta unidad 3 vamos a estudiar los teoremas fundamentales del análisis de redes. Aquí se incluyen los teoremas de superposición, de Thevenin, de Norton y de máxima transferencia de potencia. En esta sección vamos a analizar el teorema de superposición. Este teorema establece lo siguiente: la corriente o el voltaje de un elemento en una red lineal bilateral es igual a la suma algebraica de las corrientes o voltajes producidos independientemente por cada fuente. Es decir, que la corriente total o el voltaje a través de cualquier porción de la red lineal es igual a la suma algebraica de las corrientes o voltajes producidos independientemente por cada fuente. Y ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué es un circuito lineal o una red lineal? Bueno, es básicamente cuando las características de sus elementos son independientes del voltaje aplicado y de la corriente que circula por ellos. Por otra parte, hay que tener en cuenta ciertas consideraciones. En primer lugar, que el número de circuitos a estudiar es proporcional al número de fuentes independientes. Por ejemplo, si tenemos dos fuentes independientes en un circuito, vamos a tener que analizar estos circuitos dos veces, pero una con cada fuente. Y en segundo lugar, tenemos que este teorema no es aplicable para el cálculo de la potencia, puesto que esta no es lineal, porque varía con el cuadrado de la corriente y del voltaje. Seguidamente se presentan los pasos para aplicar el teorema. Paso número 1. Apagar todas las fuentes independientes excepto la cual se analizará y luego reacomodar el circuito. Cuando hablamos de apagar las fuentes, nos referimos a que las fuentes de voltaje se reemplazan por un cortocircuito. Su voltaje se hace cero. Y cuando apagamos las fuentes de corriente, estas se reemplazan por un circuito abierto. Su corriente se hace cero. Como paso número 2 tenemos que se calcula la incógnita del circuito, ya sea el voltaje o la corriente, con la fuente que hemos dejado para analizar, y se repite el paso anterior para cada una de las fuentes independientes presentes en el circuito. Y por último, el paso número 3 es que se debe hacer la sumatoria algebraica de las contribuciones de cada una de las fuentes independientes. Ahora vamos a hacer una serie de ejercicios para aplicar estos pasos y poder entender mejor este teorema. En este primer ejercicio vamos a calcular el voltaje y la corriente en la resistencia de 5 ohmios. Como podemos observar en este circuito se presentan dos fuentes, una de 24 voltios, otra de 4 amperios. Aquí hay que hacer el procedimiento de superposición con cada una de esas dos fuentes por separado. Comenzamos este análisis con nuestras fuentes de 4 amperios. En esta red vamos a aplicar la segunda ley de Kirchhoff, análisis nodal, la que dice que las corrientes que entran son igual a la sumatoria de las corrientes que salen. En este circuito ya tenemos asignadas nuestras corrientes y nuestros nodos. Podemos observar, tenemos nuestro nodo B1, nuestro nodo B2 y nuestro nodo a tierra. De igual forma, podemos apreciar que nuestra fuente de 24 voltios ha sido reemplazada por un cortocircuito. Cabe resaltar que nuestro cometido en esta red es calcular la corriente IS' y voltaje BS'. Ahora procedemos a calcular nuestro nodo B1.
Aquí está entrando IS', está saliendo I2, está saliendo I3, E y 1. Como sabemos, las corrientes que entran son igual a la sumatoria de las corrientes que salen. La composición de las corrientes viene dada de la siguiente manera: el nodo de donde vienen menos el nodo a donde van entre el elemento resistor el cual están atravesando. Entonces, nuestra ecuación queda así. Comenzamos con nuestra corriente IS' es B0 menos B1 entre 5. Esto es igual a la corriente I2, que sería B1 menos B0 entre 30, más la corriente I3, que va a ser B1 menos B2 entre 10, y la corriente I1, que ya tiene su valor asignado, el cual es 4 amperios. El mínimo como múltiplo de esta ecuación sería 30. Recuerde que son comunes y no comunes con su mayor exponente. Aplicando los procedimientos matemáticos, obtenemos que la ecuación del nodo B1 quedaría dada por 10B1 menos 3B2 es igual a menos 120. Esta es nuestra ecuación 1. Ahora procedemos a calcular nuestro nodo B2, en el cual está entrando I3, I1 y saliendo I4. La composición de estas corrientes estaría dada por la siguiente ecuación. Para I3 sería B1 menos B2 entre 10 y 1 vale 4. Y I4 quedaría dada por B2 menos B0 entre 20. El mínimo como múltiplo de esta ecuación sería 20. Resolvemos esta fracción y nos queda que la ecuación 2 es menos 2B1 más 3B2 es igual a 80. Esta es nuestra ecuación 2. Obtenemos nuestro sistema de ecuaciones. La ecuación 1, 10B1 menos 3B2 es igual a menos 120. Y la ecuación 2, menos 2B1 más 3B2 es igual a 80. Aquí pueden aplicar cualquier método para calcular sistema de ecuaciones, ya sea sustitución, reducción, eliminación, Gauss, el que ustedes prefieran. Yo voy a usar el método de eliminación porque, si se dan cuenta, tengo arriba menos 3B2 y abajo más 3B2. Entonces se me elimina mi B2. Haciendo este procedimiento tenemos que 8B1 más 0B2 es igual a menos 40. Despejando B1 queda menos 40 entre 8. Esto es igual a menos 5 voltios. El resultado de Bs' sería que B0 menos B1 es igual a Bs'. El valor de B0 es el nodo que colocamos a tierra. Esto menos mi voltaje B1. Esto me daría un resultado de 5 voltios. Ahora pasamos a nuestro resultado de IS'. Esto quedaría dada por la siguiente ecuación. IS' va a ser igual a B0 menos Bs' entre 5. Esto es igual a 1 amperio. Ahora procedemos a calcular nuestros valores con la segunda fuente de 24 voltios. Nuestro circuito quedaría dado de la siguiente manera. Ya aquí hemos quitado nuestra fuente de corriente, la hemos abierto. Haciendo un reacomodo de este circuito nos quedaría de la siguiente manera. Aquí, como podemos observar, tanto R2 como R3 están en serie, dándonos un valor de
30 ohmios. Esa resistencia está en paralelo con R4, dándome un valor de 15 ohmios. Después de haber hecho este acople, nuestro circuito nos quedaría de la siguiente manera. Aquí nuestro cometido es calcular nuestra corriente IS'' y nuestro voltaje Vs''. Nuestro resultado de Vs'' estaría dado por el divisor de voltaje V1 por R1 entre R1 más R del paralelo. Esto me quedaría 24 voltios por 5 ohmios entre 5 ohmios más 15 ohmios es igual a 6 voltios. Ahora procedemos a calcular nuestra corriente IS''. Esto estaría dada por la ley de Ohm, voltaje entre resistencia, lo que es igual a 1.2 amperios. Ya obtenidos estos dos valores, podemos calcular nuestro resultado total tanto de Vs como de Is. Comenzamos con el resultado total de Vs. Esto va a ser igual a la sumatoria algebraica de Vs' más Vs'', lo que es igual a Vs 5 voltios más 6 voltios igual a 11 voltios. Nuestro resultado total de Vs son 11 voltios. Ahora, para el resultado total de nuestra corriente IS tenemos que va a ser igual a la suma algebraica de IS' más IS'', dándonos un valor de 2,2 amperios. Aquí estaríamos terminando nuestro ejercicio número 1. Pasamos a nuestro segundo ejercicio. En este ejercicio nos piden calcular la corriente en la resistencia de 10 kiloohmios. Como pueden ver, en esta red tenemos 4 fuentes, 2 de voltaje y 2 de corriente, lo que significa que hay que hacer 4 distintos cálculos, uno con cada fuente, para poder calcular la corriente en la resistencia de 10 kiloohmios. Comenzamos nuestro análisis con la fuente de 24 voltios, mostramos el circuito, aquí apagamos ya nuestras respectivas fuentes, tanto las de corriente como la de voltaje, recordando que la de corriente se hace en un circuito abierto y la de voltaje un cortocircuito. Aquí ya podemos apreciar que tanto R9 como R3 se nos van del circuito, porque solo tienen un solo terminal agarrado a la red. Podemos hacer un reacomodo de la red y nos quedaría así. Yo en esta ocasión voy a aplicar la primera ley de Kirchhoff, análisis de malla. Ya procedo a colocar mis corrientes, van a ser en sentido de las agujas del reloj. Se puede apreciar que nuestra corriente I sub 0', la que vamos a calcular, va a ser igual a nuestra corriente I2, porque ambas tienen el mismo sentido. Procedemos a hacer nuestro recorrido de la malla 1. Este sería de la siguiente manera: 8 kilos I1 más 12 kilos por I1, porque es la corriente que estamos analizando, más 7 kilos I1. Aquí tenemos una resistencia que está conectada entre las dos mallas, entonces sería la corriente en la cual estamos analizando menos la corriente de la otra malla. Sería 4 kilos I1 menos I2, porque I1 es la que predomina, más 2 kilos I1 más 24. Esto es igual a 0. Haciendo nuestros cálculos matemáticos, tenemos que la malla I1 sería 33 kilos I1 menos 4 kilos I2 va a ser igual a menos 24.
Ahora vamos con el recorrido de la malla 2. Este sería de la siguiente manera. Igualmente, la resistencia que comparte las dos mallas, en esta predomina la corriente I2 porque es la que estamos analizando, sería 4 kilos I2 menos I1, más 10 kilos I2 más 5 kilos I2. Esto va a ser igual a 0. Haciendo nuestros cálculos nos quedaría que la ecuación 2 es menos 4 kilos I1 más 19 kilos I2 igual a 0. Obtenemos nuestro sistema de ecuaciones, nuestra ecuación 1 y nuestra ecuación 2. Aquí ustedes pueden aplicar, vuelvo y repito, el método que ustedes prefieran. Yo en esta ocasión voy a usar el método de sustitución. Aquí vamos a despejar I1 de la ecuación 2. Haciendo nuestro despeje tenemos que I1 va a ser igual a 4,75 I2. Ahora sustituimos I1 en la ecuación 1. Haciendo la sustitución tenemos que I2 va a ser igual a menos 24 entre 152,75 kilos, lo que es igual a menos 157 miliamperios. Ya obteniendo el resultado de nuestra corriente I2, podemos calcular nuestra corriente I sub 0', porque ambas tienen el mismo sentido y por lo tanto tienen el mismo valor. Entonces I2 va a ser igual a I sub 0' igual a menos 0,157 miliamperios. Procedemos ahora a analizar nuestra fuente de 12 voltios, mostramos el circuito, ya aquí apagamos previamente las fuentes de corriente y de voltaje, recordando que las fuentes de corriente se hacen en un circuito abierto y las fuentes de voltaje se hacen en un cortocircuito. Se puede apreciar claramente que tanto R9 como R3 se nos van y quedan con un solo terminal conectado a la red. Por eso se nos van. Podemos hacer un reacomodo del circuito para verlo mejor. Ya tenemos aquí nuestro circuito reacomodado y aquí vamos a calcular nuestra corriente I sub 0''. Como esa está en la parte de abajo y en la parte de arriba no tenemos ninguna fuente, podemos hacer un acople de resistencias para simplificar el circuito, obteniendo que R1, R4, R5 y R6 están en serie, dándonos el valor de 29 kiloohmios. Esas resistencias están en paralelo con nuestra resistencia R2. Haciendo nuestro paralelo, tenemos que la R paralelo va a ser igual a 3,52 kiloohmios. Después de haber hecho el acople de estas resistencias, nuestro circuito nos queda de la siguiente manera. B1, 12 voltios, que es la fuente que estamos analizando, nuestra resistencia del paralelo, nuestra resistencia R8 y nuestra resistencia R7. Aquí vamos a calcular nuestra corriente I sub 0''. Haciendo este cálculo, obtenemos que I sub 0'' va a ser igual a B1, que es la fuente que estamos analizando, entre la sumatoria de las resistencias de este circuito, RP, R8 y R7. Haciendo este cálculo obtenemos que I sub 0 va a ser igual a 0,65 miliamperios. Ahora
procedemos a analizar nuestra fuente de 2 amperios, mostramos el circuito. Ya este circuito tiene previamente las fuentes de corriente y de voltaje apagado, recordando nuevamente que las fuentes de corriente se hacen en un circuito abierto y las de voltaje se hacen en un cortocircuito. Podemos ver que nuestra resistencia R9 solo tiene un terminal conectado a la red y por lo tanto se nos puede ir de esta configuración. Aquí nuevamente vamos a calcular nuestra corriente y sub 0. Haciendo el reacomodo del circuito obtenemos que este circuito lo voy a resolver por la primera ley de Kirchhoff, análisis de malla. Aquí procedo a asignar el sentido de mis corrientes. Van a ser nuevamente el sentido de las agujas del reloj. Tenemos entonces nuestra corriente I1, I2 e I3. Y nuestra corriente I3 va a ser igual a nuestra corriente I sub 0, porque ambas tienen el mismo sentido. En este circuito nos encontramos con un caso muy particular, porque tenemos una fuente de corriente en el medio de 2 mallas. Lo que quiere decir es que estamos en presencia de una supermalla. Por lo tanto, el análisis se hará completo, es decir, desde la malla 1 hasta la malla 2. En este caso, el recorrido se hace sin tomar en cuenta a la resistencia R3 y a la fuente. Es decir, hacemos como que no estuvieran en el circuito. Procedemos a hacer el recorrido de la supermalla desde la malla I1 hasta la malla I2. Entonces tendríamos que 2 kilos I1 más 8 kilos I2 más 12 kilos I2 más 7 kilos I2 más la resistencia que comparte I1 e I3, que sería 4 kilos. En este caso predomina nuestra corriente I1, por lo tanto sería I1 menos I3. Esto es igual a 0. Haciendo nuestros respectivos cálculos obtenemos que la ecuación número 1 quedaría 6 kilos I1 más 27 kilos I2 menos 4 kilos I3 va a ser igual a 0. Ahora procedemos a hacer el cálculo de nuestra ecuación auxiliar, que, recordando, esta va a ser igual a mi I1, porque tiene el mismo sentido, menos la corriente I2, porque lleva el sentido contrario, va a ser igual al valor de la fuente que está entre las 2 mallas, que este valor es 2 amperios. Entonces la ecuación quedaría I1 menos I2 es igual a 2. Esta es nuestra ecuación auxiliar, número 2. Ahora vamos con la malla I3. Hacemos nuestro recorrido. Vemos en primer lugar la resistencia que está compartida. En este caso predomina nuestra corriente I3 porque es la que estamos analizando. Entonces quedaría 4 kilos I3 menos I1. Más la resistencia que le sigue, que sería 10 kilos por I3 más 5 kilos por I3. Esto va a ser igual a 0. Haciendo nuestros cálculos obtenemos que nuestra ecuación número 3 va a ser igual a 19 kilos I3 menos 4 kilos I1. Esto va a ser igual a 0. Obtengo mi sistema de ecuaciones con mis 3 ecuaciones previas ya antes calculadas. Y ahora ustedes pueden aplicar aquí cualquier método para resolver ecuaciones. Yo voy a aplicar nuevamente el método de sustitución. Aquí procedo a despejar I2 de la ecuación 2, la cual me quedaría que I2 es igual a I1 menos 2. Luego sustituyo ese valor de I2 en la ecuación 1. Al sustituir I2 en la ecuación
1 obtengo que 33 kilos y 1 menos 4 kilos y 3 va a ser igual a 54 kilos. Luego de esto, tengo un nuevo sistema de ecuaciones. Esta vez está incluida mi ecuación número 3 porque no la utilicé y mi ecuación A, que fue la ecuación que obtuve al sustituir I2 en la ecuación 1. Ahora aquí vamos a despejar I1 de la ecuación número 3, obteniendo así un valor de 4,75 y 3. Esto va a valer mi I1. Ahora procedo a sustituir mi ecuación I1 en la ecuación A. Al sustituir esta ecuación obtengo que mi I3 va a ser igual a 54 kilos entre 152,75 kilos, lo que va a ser igual a 0,35 amperios. Como observamos en el circuito anterior, mi I3 es igual a mi I sub 0'', lo que quiere decir que va a valer el mismo valor de mi I3, es decir, 0,35 amperios. Y por último, procedemos a trabajar con nuestra fuente de 4 amperios. Mostramos el circuito. Ya aquí apagamos nuestras fuentes de corriente y de voltaje, nuevamente recordando que las fuentes de corriente se sustituyen por un circuito abierto y las de voltaje por un cortocircuito. Aquí se puede observar claramente que nuestra resistencia R3 está conectada a la red por un solo terminal, por lo cual se puede ir de la configuración. Hacemos un reacomodo de la red y obtenemos la siguiente configuración. Aquí tenemos 3 mallas y si nos damos cuenta tenemos una corriente al borde de una de esas mallas, por lo tanto esa malla tendrá el mismo valor que esa corriente. Ahora asignamos nuestro sentido de la corriente en sentido de las agujas del reloj y nos damos cuenta que nuestra corriente I2 va a tener el sentido opuesto a mi corriente del borde, es decir, que la malla I2 sería menos 4. Ya obteniendo este valor de mi malla, procedemos a calcular nuestra malla I1 y nuestra malla I3. Hacemos el recorrido de nuestra malla I1 teniendo que 2 kilos I1 más 8 kilos I1 más 12 kilos I1 más 7 kilos y la corriente que comparte esta resistencia, que la que predomina en este caso sería I1 porque es la que estamos analizando, menos I2, más 4 kilos, lo mismo, la que predomina en este caso sería I1, menos I3, esto es igual a 0. Haciendo los cálculos obtenemos que la ecuación número 1 será 33 kilos I1 menos 7 kilos I2 menos 4 kilos I3 va a ser igual a 0. Ahora hacemos el recorrido de nuestra malla I3, lo que quedaría 4 kilos, que es la resistencia que comparte la malla 1 y la malla 3. Como estamos analizando nuestra malla I3, sería I3 menos I1 más 10. Igualmente esta resistencia está compartida entre estas dos mallas, sería I3 menos I2.
más 5 kilos y 3. Esto va a ser igual a 0. Haciendo nuestros cálculos matemáticos obtenemos que nuestra ecuación número 3 será menos 4 kilos y 1, menos 10 kilos y 2, más 19 kilos y 3. Esto va a ser igual a 0. Considerando que queremos calcular nuestra corriente I sub 0 y esta está en el medio de dos mallas, entonces nuestra ecuación para esa corriente será I3 porque tiene el mismo sentido que ella, menos I2 porque está en sentido opuesto. Obtenemos nuestro sistema de ecuaciones. Aquí está nuestra ecuación I1, nuestra ecuación 2 y nuestra ecuación 3. Como podemos ver, ya tenemos el valor de nuestra malla 2. Esta vale menos 4. Ese valor podemos sustituirlo tanto en la ecuación 1 como en la ecuación 3. Ahora procedemos a sustituirlo primeramente en la ecuación 1. Al sustituir tenemos que esta sería 33 kilos y 1 menos 4 kilos y 3. Esto va a ser igual a menos 28 kilos. Ahora sustituimos I2 en la ecuación 3, quedándonos la siguiente ecuación. Menos 4 kilos y 1 más 19 kilos y 3. Esto va a ser igual a menos 40 kilos. Con estas dos ecuaciones obtenemos un nuevo sistema, al cual le hemos llamado nuestra ecuación A y nuestra ecuación B. Podemos aquí despejar I1 de la ecuación A, obteniendo que I1 va a ser igual a menos 0,848 más 0,21 por I3. Sustituimos I1 en la ecuación B y hacer nuestros cálculos obtenemos que I3 va a ser igual a menos 43,329 kilos entre 18,516 kilos. Esto es igual a menos 2,34 amperios. Después de haber obtenido nuestra corriente I3 y teniendo el valor de nuestra corriente I2, podemos calcular nuestra corriente I sub 0, recordando que esta era igual a I3 menos I2. Sustituyendo estos valores, tenemos que nuestra corriente I sub 0 es igual a 1,66 amperios. Ya con estos valores podemos tener el resultado total de nuestra corriente I sub 0 va a ser igual a I sub 0' más I sub 0' más I sub 0' más I sub 0'''''. Esto, sustituyéndolo, quedaría de la siguiente manera. Haciendo nuestros cálculos, tenemos que I sub 0 va a ser igual a 2,01 amperios. Y ya con esto hemos terminado nuestro teorema de superposición. Espero que les haya servido y que hayan comprendido el paso a paso de cómo se deben realizar los ejercicios de este teorema y lo pongan en práctica.